Gracias por acompañarnos en esta reunión de fin de semana. Un maravilloso tiempo en línea en el que salimos muy edificados. Quiero animarte que si aún no has invitado a alguien, corriendo ahí le mandes el enlace para que también pueda ser parte de este tiempo. También decirte que tengas tu papel y tu lápiz a mano para que puedas tomar cada uno de los puntos y podamos salir edificados con este gran tiempo que el Señor nos va a dar. Bienvenidos nuevamente. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Vamos a cantar todos juntos. ¿Cómo dice? Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Vamos. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Dice así. Siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Los grupos de crecimiento son una maravillosa bendición, no una pequeña familia en la que crecemos en amor, crecemos en comunión, crecemos en edificación, crecemos espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida. Te animo a que si no eres parte todavía de alguno de estos grupos, puedas hacerlo y acompañarnos el próximo viernes 7 de la noche en uno de estos grupos de crecimiento. Provisión
y abundancia, dos cosas que han sido una realidad en nuestra vida desde cuando como familia decidimos honrar a Dios con nuestros diezmos. Si tú aún no lo has hecho, quiero animarte para que con un corazón alegre puedas honrar a Dios también. Sé que muchos de ustedes han estado esperando nuestra segunda reunión presencial de iglesia en localidad del centro. Y este domingo 6 de junio a las 5 de la tarde va a ser ese tiempo. Desde ya aparten en sus agendas ese maravilloso momento en el que vamos a salir edificados, vamos a poder tener esa oportunidad nuevamente de vivir esos maravillosos tiempos de comunión. Piensa en alguien en quien invitar y que juntos podamos ese día alabar al Señor. Recuerden, domingo 6 de junio, 5 p.m., reunión, localidad El Centro. También han pasado muchas cosas buenas en este último año. Y una de esas es que han nacido nuevos bebés, nuevos hijos de nuestras familias. Y hoy tenemos con nosotros a Eduardo y Stephanie. Eduardo, pasen adelante. Ellos traen hoy para presentar, que puedan conocer y que podamos orar por Adi. Adi nació el 27 de enero del 2021. Hoy está cumpliendo 4 meses. Qué alegría y qué gozo, pero también qué responsabilidad son los hijos. Alegra nuestro hogar, alegra nuestras vidas, alegra nuestros hogares, pero son una gran responsabilidad. Proverbios 22:6 nos recuerda algo muy importante. Hay una promesa, pero detrás de esa promesa hay una actividad o un trabajo, una responsabilidad. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Nosotros anhelamos como padres que nuestros hijos caminen ese camino correcto. Ese camino correcto es vivir en la voluntad de Dios. Así que Adi necesita que vos, Eduardo, como padre, y Estefa, puedan imitar a Jesucristo, puedan modelar a Jesucristo en su hogar, en sus vidas, de manera que Adi pueda darse cuenta que para ustedes Jesucristo es el centro. Que ellos puedan ver cómo ustedes aman, cómo adoran, cómo sirven al Señor. Así que queremos orar hoy por esta hermosa bebé, queremos orar por este hermoso matrimonio, esta hermosa familia, para que Dios pueda darles la fortaleza y darles la sabiduría en la guianza de su hija. ¿Me acompañan a orar? Señor, te agradecemos, Dios, te agradecemos porque eres tú quien nos da esos preciosos y enormes regalos como lo son nuestros hijos, nuestras hijas. Y hoy te damos gracias, Señor, por la vida de Eduardo, la vida de Estefa, un matrimonio, Señor, que se conformó en medio de nuestra congregación, siendo solteros, sirvieron, se conocieron, se casaron y hoy tú les has dado una hija. Bendícelos, Dios, dale de tu sabiduría, dale salud a Adi, dale, Señor, esa entereza de carácter a sus padres para que puedan modelarte a ti, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí.
Vamos a leer esta noche, vamos a comenzar con la lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versos del 5 al 12. Dice el verso 5 así: también ustedes, como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vamos al verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar, que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Estoy contento de saber que en la próxima semana, el próximo fin de semana, el domingo, tendremos nuestra tercera reunión presencial en la localidad del centro a las 5 de la tarde. A través de tu líder vas a recibir más información, y en la tercera semana tendremos la reunión presencial en la localidad Vista al Mar. El otro día escuché que hay una iglesia en Estados Unidos que tiene una dinámica sui generis de realizar sus reuniones, y dicen que ellos manejan 3 horarios. Un horario van las personas que ya están vacunadas. El segundo horario que tienen van las personas que usan mascarilla, y hay un tercer horario, un tercer servicio donde van las personas que no usan mascarilla. Muchos de nosotros aquí en Honduras seguimos esperando las famosas vacunas. Muchos hoy quisieran tener los 70, 75 años, que es el grupo de edad al que están vacunando hoy. Pero así como estamos esperando las vacunas que nos lleguen, también estamos esperando algo que es nuestra nueva tarjeta de identidad. Una tarjeta de identidad que tal vez muchos de ustedes la tienen ya consigo. Y miren, así como salió un grupo de alcaldes la vez pasada y le solicitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ayuda con las vacunas para su comunidad, digo yo, de repente va a surgir otro grupo de alcaldes o el mismo que también le pida al presidente de El Salvador que les ayude a conseguir la tarjeta de identidad. En realidad, tanto las vacunas son importantes como la tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad es un documento tan importante y tan necesario que sin él no podemos realizar diferentes trámites en la vida diaria que tenemos. En mi caso personal, yo he tenido dificultades, he tenido que presentar la licencia de conducir, porque a pesar de que hace poco cumplí 18 años, mi tarjeta de identidad ya está toda borrosa. Así que me piden, ¿no tiene otro documento por ahí? Y tengo que presentar la licencia de conducir. Lo cierto es que tener un documento de identidad, como el que normalmente uno posee, uno tiene, recibimos, nos ayuda y nos identifica como hondureños, como catrachos, y nos hace acreedores o como personas que vivimos o pertenecemos a un terruño tan hermoso y tan especial como lo es nuestra amada patria de Honduras. Pero cuando tenemos un documento de identidad, nos identifica como personas que tenemos, entre esas cosas, derecho
de ejercer el sufragio, nos habilita para poder casarnos legalmente ante las leyes hondureñas, nos permite poder realizar diferentes gestiones y diferentes trámites que sin eso es prácticamente imposible. Yo no sé tú si te sientes orgulloso de ser hondureño. En mi caso personal, me siento orgulloso de ser hondureño. Sé que nuestro país tiene muchas deficiencias, muchas limitaciones, muchas situaciones difíciles, pero amamos esta patria en la cual Dios nos hizo nacer, nuestra tierra catracha. Mire, cuando un hondureño está en otra tierra, en otro país, en otra nación, y alejado de su familia y tal vez por largo tiempo, y escucha el himno nacional o ve en los medios, ve nuestra hermosa bandera de Honduras, ¿sabes? Aflora los sentimientos, nos recuerda nuestra identidad. Sentimos hasta los olores de las comidas típicas de Honduras, el casabe, el pescado frito, el chicharrón con yuca y cada una de esas comidas. Yo me siento orgulloso de ser hondureño, orgulloso de mi identidad, de mi cultura, de todo lo que Dios nos ha hecho ser parte como hondureños. Así que voy a poner nuestra hermosa bandera por aquí en este momento, muy respetuosamente. Pero hoy queremos seguir hablando en esta epístola de Primera de Pedro, esa epístola que Pedro escribió a ese grupo de judíos que habían sido expatriados, que estaban regados por el Asia Menor y que estaban en un país que no era su país, viviendo bajo una cultura que no era su cultura, estaban viviendo mucha presión, mucha dificultad, persecución, discriminación y un sinnúmero de cosas que Pedro nos las relata en esta epístola. Este era un grupo de creyentes que estaban en una tierra extraña. Y miren, tal vez para ellos era doblemente difícil, porque eran creyentes que habían sido sacados de su nación, de su país, y estaban viviendo en un momento de la historia particularmente difícil para los creyentes. Y hoy vamos a reflexionar en algunas verdades que de igual manera nos puede ayudar, pueden aplicarse en nuestras vidas sobre lo que estamos viviendo, ayudarnos a dar respuestas a algunas preguntas que podamos tener y poder guiarnos y darnos dirección. De manera que Pedro les dice que su identidad no está fundamentada en que si ellos tienen o no tienen una tierra o un nombre aquí o un apellido aquí o una posición aquí, sino que les dice, hermanos, su identidad debe de estar basada en que ahora son hijos de Dios. Hoy queremos hablar y el tema de hoy es mi nueva identidad. Acompáñame a orar. Señor, gracias por este momento, este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Edifícanos, háblanos, Señor. Anímanos con tu palabra. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a considerar aspectos en los cuales Dios describe tu identidad, nuestra identidad. En primer lugar, número 1, si puedes tomar nota, hazlo, fabuloso. Dice que somos piedras vivas. El primer aspecto con el cual Dios nos describe tu identidad que tenemos en Jesucristo. Dice que somos piedras vivas, una casa espiritual. El verso 5 dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La iglesia es un gran edificio. Pablo refuerza este concepto en Efesios 2:19 al 22, cuando dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús el mismo. Cristo Jesús mismo, la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. No está hablando de un edificio como este a donde estoy en este momento. Está hablando de esa casa espiritual que Dios ha hecho contigo y conmigo. Dice en el verso 22, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En el momento que tú confiaste en Jesucristo, podemos decir que salió una piedra de la cantera del pecado o del infierno, una nueva roca, una nueva piedra que pasa a formar parte de la casa de Dios, del edificio que Dios está formando, de la casa espiritual que Dios está construyendo con nuestras vidas. Dios nos toma y comienza a limar las asperezas de pecado que hay para que podamos encajar en esa parte muy particular donde Él nos injerta o nos pone o nos coloca o nos cimenta en esa casa espiritual. Somos sacados de la cantera del pecado. Somos parte del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios es la iglesia. La iglesia es el gran proyecto de Dios. La iglesia no es invento de un hombre. La iglesia fue establecida, fue fundada, fue creada por Dios, por Jesucristo mismo. Así que somos sacados como piedras que estábamos antes, por ahí en cualquier lugar, perdidos, marchitados, sin vida. Dice, como piedras vivas, nos viene y nos coloca en esa casa espiritual. Así que todos ustedes y yo somos sumamente importantes. Hay un lugar para ti en la casa espiritual que Dios está forjando. Si recuerdas, en el Antiguo Testamento, Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es la piedra angular. Luego en el Antiguo Testamento recordamos que cuando el pueblo estaba pidiéndole agua a Moisés, ¿recuerdan esa parte? Dios le dice a Moisés, golpea con el bastón la roca, y de la roca fluyó agua y sació la sed del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Jesús dijo que el que creyera en él, de su interior brotarían ríos de agua viva. Jesucristo es la roca principal del edificio. Él es el ángulo, pero ustedes y yo somos esas demás rocas que Dios está usando para construir su casa espiritual. En segundo lugar, un segundo aspecto es que además de que somos piedras vivas, somos sacerdotes delante de Dios. Tal vez no te ves como sacerdote, pero Dios te ha designado. Si estás en Jesucristo, si confiaste en Jesucristo, Dios dice que eres no solamente sacerdote, pero también un embajador de Él. Dice la Escritura en el verso 5, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Yo no estoy en un nivel mayor que el que tú estás. Si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, delante de Dios, estamos en el mismo nivel. Una vez en Cristo, Él nos ha elevado a esa condición de sacerdotes y de embajadores. Él lo ha hecho. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las actividades o las funciones de los sacerdotes? Uno era ofrecer oración. Hay personas que quizás vienen y buscan al pastor, pastor, ore por mí. Y a mí me encanta que las personas me busquen y me pidan que ore por ellos, y me gusta hacerlo. Y quiero decirte, no te limites con eso, pero Dios no quiere que pienses que Dios me escucha más a mí que a ti. Estamos en el mismo nivel. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿No te parece eso fantástico? Así que estamos en el mismo nivel. El sacerdote ofrece esa oración. Tú eres un sacerdote de Dios. Puedes
hacer oración. Otra responsabilidad, otra función era que traían sacrificios espirituales. Todo lo que hacemos es importante. Lo que hacemos para Dios es importante. Si tú mañana vas con alimentos, platos de comida al hospital o llevas una palabra de esperanza y de ánimo a los que están presos en la prisión, que están en la cárcel, o vas por ahí y sirves en tu comunidad o sirves a determinada persona, esos son sacrificios espirituales. Hoy, aquí está conmigo Jorge y Rosel. Lo que ellos están haciendo, sosteniendo en sus manos esa cámara para que podamos ver esta imagen y este mensaje con este video, lo que ellos están haciendo son sacrificios espirituales, igual de espiritual que lo que yo hoy podría estar haciendo. La otra función de los sacerdotes es que interceden a favor de otros, así como oramos por las familias, oramos por la iglesia, por aquellos que están en dificultad, y hemos estado orando por la familia de Carlos, Dalila, su mamá, su papá, la hermana de Dalila, la mamá de Dalila, diferentes personas que están pasando por momentos difíciles, por Amy, que tiene una cirugía la próxima semana. Estamos orando por cada uno de ustedes, hermanos, que están pasando, al menos los que sabemos, por momentos difíciles. Así que esa es una función de sacerdote. Todos deberíamos de estar orando unos por otros y especialmente por aquellos que están viviendo momentos difíciles. Podemos hacer estas funciones sin importar el sexo, la edad, ni la posición social. Delante de Dios, hermanos, estamos en la misma condición, en la misma posición. Número 3, somos una raza elegida. El verso 9 dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Te has preguntado por qué Dios escogió a Israel, al pueblo hebreo, como su nación escogida y no escogió otra diferente? Quiero que vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 7, versos 6 y 8, está la respuesta a esa pregunta. Mira qué pasaje más interesante. Dice el verso 6. Porque para el Señor tu Dios, lee conmigo, para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor, mira qué verso más hermoso, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Me encanta que Dios le muestra a este pueblo que el camino se llama gracia. No los eligió porque fueran los más fuertes, los más numerosos, porque fueran los más rectos, los más santos, sino que Dios dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. ¿Por qué Dios eligió a la iglesia? La iglesia de Jesucristo, esas piedras vivas, esos sacerdotes. ¿Por qué nos eligió? Por la misma razón, por pura gracia y misericordia de Dios. Esta verdad debería de quitar ese peso que es como una lápida en nosotros, que muchas personas hoy están viviendo con la carga de pensar que tienen que hacer su máximo esfuerzo para poder alcanzar la gracia de Dios. Mira, no hay tal esfuerzo tan grande que tú puedas hacer, o yo, o cualquier persona en el mundo, que logre alcanzar la gracia de Dios. Y como tú y yo no pudimos alcanzar la gracia de Dios por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por nuestros recursos, Jesucristo por esa razón descendió para traernos, para darnos la gracia con la cual fuéramos salvos. Nos eligió por la misma razón. Mira lo que dice Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Cómo te sientes cuando ves pasajes como este? Donde Dios dice, tú no me escogiste a mí,
Podría alguien decir, he andado buscando a Dios y lo encontré. Dios dice, yo te busqué, yo te elegí, no fuiste tú. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Número 4, somos una nación santa y con propósito. Una nación santa y con propósito. Siempre en el verso 9 también dice, pero ustedes son una nación santa. Ser santos, cuando Dios dice que somos santos, significa que hemos sido apartados para su propósito. Déjame contarte algo que leí y dice que un doctor llamado Josh Borges, profesor de filosofía de una universidad en el noroeste de Illinois, le escribió en una ocasión a 250 de los más famosos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo, mentes brillantes, y les hizo la misma pregunta, una sola pregunta, la misma pregunta a todos ellos. La pregunta era, ¿cuál es el sentido de la vida? Este doctor después publicó las respuestas, al menos las que le llegaron. Y entre las que le llegaron a esa pregunta, esas mentes brillantes a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Algunos dijeron, o algunos dieron sus mejores respuestas, lo mejor que podían responder. Otros admitieron que por mucho tiempo se habían estado planteando la misma pregunta. Otros dijeron que no tenían la mínima idea y que le agradecerían a este doctor, Josh, que si él llegara a descubrirlo, que lo compartiera con ellos. Al haber sido elegidos, llamados, santificados, convertidos en sacerdotes de Dios, eso te debe de decir a ti que tu vida tiene un propósito. Tienes un propósito. ¿Cómo te levantas cada mañana? Deberíamos de levantarnos animados, agradecidos, cantando con gozo. Saber de que ese día que comienza es un nuevo día que Dios me ha dado la oportunidad de vivir, un nuevo día que puedo tomar nuevas decisiones, nuevas elecciones y poder vivir a la luz de la gracia y de la voluntad de Dios. Jesús dijo que había venido a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. No dijo que venía a darnos una vida llena de cosas, sino una vida en abundancia, donde la vida no sea una carga, no sea un dolor, sino que sea una vida que la estemos viviendo a plenitud. Número 5, el quinto aspecto, somos posesión propia de Dios. Siempre en el verso 9 dice, pero ustedes son pueblo que pertenece a Dios. Mira, en nuestro mundo hoy se dan cosas tan increíbles como las famosas subastas y subastan artículos como pinturas, objetos que pertenecieron a personalidades, y es increíble el valor que alcanzan muchas de estas objetos que son subastados. Por ejemplo, el cepillo de dientes, al menos uno de los cepillos de dientes que usó o perteneció a Napoleón. Wow, ¿quién querría un cepillo usado? Pero bueno, se vendió por $21,000. El auto de Hitler, $150,000. Los palos de golf que usaba John F. Kennedy, $772,500. Un vestido, porque perteneció a Marilyn Monroe, un vestido que tenía un nombre, el nombre era Happy Birthday, fue vendido por la increíble cantidad de $4.8 millones. ¿A qué conclusión llegamos? Su valor no es por el valor intrínseco que tenga el objeto, sino que su valor es por a quién le perteneció
el objeto. ¿Sabes para dónde vamos? ¿Sabes para dónde voy? La Biblia dice que tú eres posesión. Soy posesión de Dios. El precio que fue pagado en la cruz del Calvario fue el precio más alto que se podía pagar por un ser humano. Y Dios lo pagó por ti en la vida de Jesucristo. Tu valor es o fue por el precio que Cristo pagó en la cruz, su sangre preciosa. No quiero dejar pasar este momento. Y si tú estás escuchando con tu familia este mensaje, pero tú no tienes certeza de dónde vas a pasar la eternidad, no tienes seguridad de que si murieras hoy irías al cielo, tú necesitas recibir a Jesucristo. La Biblia dice que la salvación es un regalo, que no es por obras, que es por fe. Efesios 2:8-9. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos, tú y yo, todo el mundo hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice que de tal manera, o sea, Dios te amó, te ama de una manera incondicional, que dio a Jesucristo para que tú fueras salvo. ¿Estás listo para recibir a Jesucristo si no lo has hecho? Quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón y puedas decirle: Jesús, sálvame. ¿Te gustaría hacer esta oración? Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile: Señor, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo, Señor, que mis buenas obras no me salvan, creo que tú moriste en la cruz para pagar todos mis pecados. Hoy te digo, Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, creo en tu sacrificio, te acepto y te recibo como mi único Salvador personal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Recuerda, Pedro le está escribiendo a este grupo de personas que habían perdido prácticamente todo. Estaban viviendo en tierra extranjera como peregrinos, como extranjeros, alejados de su cultura, de su familia, de sus costumbres. Tu identidad no está basada en nada de este mundo. Tu identidad está basada en la obra de Jesucristo, en lo que Él ha hecho para ti. Número 6. Vamos a cerrar con esto. Somos un pueblo que ha recibido misericordia. Dice el verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Al considerar estos pasajes, deberían de afectar la forma en cómo respondemos a los tiempos críticos. Estos a quienes Pedro les escribe, lo habían perdido prácticamente todo. No sé cuánto tú has perdido en este último año a raíz de la pandemia, a raíz de que perdiste quizás el empleo, que tu salario fue reducido, que quizás pasaste por enfermedad. No sé cuántas cosas han pasado en tu vida. Y Pedro les dice a estos hermanos: hermanos, no es momento de lamentarse, no es el momento de lamerse las heridas, de decir: pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie piensa en mí, todos me odian, estoy solo. Porque Pedro les dice: hey, tranquilos, ustedes son el receptor del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios está con ustedes. ¿Sabes qué sucede? Es que muchas veces nos preocupa más la aceptación de los demás que la misma aceptación de Dios. Si Dios te ha aceptado tal y como Él lo dice, no debe de preocuparte que alguien te rechace, que alguien no te acepte o que alguien te denigre. No debería de ser así. No importa cuántos fracasos, no importa cuántas crisis, cuántas dudas, Dios quiere que te apropies de su verdad, de lo que Él dice sobre ti en su palabra,
de que tu valor está en Cristo, no está en lo que tú eres, no está de dónde vienes, no está en cuánto sabes, no está en tu apellido, está en lo que Él ha decidido amarte a ti. Mira lo que Pedro les recuerda finalmente a este grupo de creyentes. Verso 11. Con este cerramos. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Hey, tú no me recuerdes más que soy peregrino y extranjero, Pedro, ya lo sé. Pero les dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten ¿de qué? ¿De Dios? No, de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Verso 12. Mantengan entre quienes, entre los incrédulos, ¿qué? Una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro nos está exhortando a que ya que hemos recibido tanta misericordia, tanta bondad, tanta gracia de parte de Dios por medio de Cristo, debería de ser obvio y debería de notarse en nuestra vida, en cómo respondemos a las crisis, en cómo vivimos nuestro día a día. ¿Sabes? El cristianismo no se muestra porque vamos los domingos o los sábados o los miércoles a la iglesia. Algo que nos ha pasado en este más de 12 meses de pandemia que hemos tenido es que de alguna manera Dios nos mostró que realmente nosotros lo que éramos era religiosos, porque la religión es aquella que se acostumbra a ritos, actividades, a estar en ese activismo, pero en realidad el cristianismo se basa en una relación con Dios. Ahí donde tú estás, tú puedes relacionarte con Dios cuando oras, cuando lees la palabra, cuando sales y vas de camino a tu trabajo, puedes orar, hablar con Dios, puedes compartir con alguien que te encuentras, compartir el mensaje de salvación, puedes compartir ánimo a aquel que está desanimado y no necesariamente. Si bien es cierto, nos hace falta, lo necesitamos, es un mandamiento, pero sobre todo, tu relación con Dios debe de ser alta prioridad en tu vida. Pedro les dice, vivan una vida santa, que los inconversos, dice, los están observando. No den lugar a la difamación. Fíjense que en una ocasión a Platón, el filósofo Platón, alguien le llegó a decir, Platón, hay un hombre que está esparciendo rumores sobre tu persona. Y saben, interesante lo que él expresó. Y él le dijo, mira, no te preocupes, voy a vivir de tal manera que nadie crea lo que él ha dicho. Pedro nos exhorta a hacer buenas obras delante de los incrédulos o entre los incrédulos. Nunca olvidemos que somos cartas leídas. Como una reflexión final hoy. En el siglo XVIII cuentan que un predicador de ese siglo, que era parte de la Sociedad Misionera de Boston, estaba predicando a un grupo de guerreros y jefes indios el mensaje de salvación. Luego de haber predicado su gran mensaje, su gran sermón, uno de los principales jefes ofreció su respuesta ante esa prédica. Y esto fue lo que dijo el jefe indio. Hermano, se nos dice que ha estado predicando a las personas blancas de este lugar. Estas personas son nuestros vecinos, estamos familiarizados con ellos, esperaremos un poco y veremos qué efecto tiene o tendrá su predicación en ellos. Si vemos que nos beneficia, que se ven más honestos y menos dispuestos a engañar a los indios, consideraremos una vez más lo que usted tenga que decir. El mundo nos observa. Recuerda, si bien es cierto, a diferencia de los expatriados en Asia Menor, nosotros estamos en nuestra patria, pero este no es nuestra patria verdadera. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Acompáñame a orar. Señor,
Bendice, Señor, bendice nuestras vidas, por favor, guarda nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, guárdanos de enfermedad. Señor, bendice nuestra nación, bendice nuestra ciudad, bendice cada familia, cada matrimonio, cada hogar, Señor. Bendice nuestra iglesia, Dios. Señor, permite que pronto podamos tener cada reunión normal de fin de semana, de media semana, los grupos de crecimiento. Señor, te agradecemos por tanta misericordia que cada día son nuevas para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso tiempo hemos pasado en esta reunión. Quiero recordarte nuestra reunión de media semana, miércoles 7 de la noche, y por supuesto nuestra fiesta, nuestra reunión presencial, domingo 6 de junio, 5 p.m. en nuestra localidad del centro. Te esperamos. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Díaz y durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo acerca de gigantes de la fe. Gigantes de la fe como Noé, gigantes de la fe como Abraham, también como José y como Moisés. Y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo de otra persona que también es gigante de la fe. Estoy hablando de la persona que continuó el trabajo de Moisés. Vamos a ver si ustedes saben, los escuchan, vamos a ver, los escucho. Muy bien. Estoy hablando acerca de Josué. Él animó al pueblo a que confiaran en el Señor y no confiaran en sus propias fuerzas, sino que solamente confiaran en las fuerzas que Dios nos da. Así que los invito a que vayamos a ver el siguiente video. Historias de la Biblia. Josué cruza el Jordán. Este es Josué. Josué fue el líder de los israelitas. Y Dios lo usaría para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Yeah, let's do it. Josué preparó a su pueblo para cruzar el río Jordán, que era el único que dividía a los israelitas de la tierra que Dios les había prometido. All right. Right here. Okay. Acamparon junto al río durante 3 días esperando tal como el Señor les había ordenado. En esta época del año, el río Jordán se inundaba y fluía con tanta agua que era imposible cruzar a pie. And then the Lord said, "Let there be light." Hey, priest. Yes. Come on. Dios le dijo a Josué que debía decirle a la gente que los sacerdotes llevarían el arca del pacto y guiarían a las personas a través del agua. También le dijo a los sacerdotes que entraran en las aguas y que al hacerlo, éstas dejarían de fluir. Tan pronto como los sacerdotes hicieron esto, el agua del Jordán dejó de fluir. Y los sacerdotes se pararon con el arca del pacto en tierra seca mientras los israelitas cruzaron al otro lado. All right. Dios le dijo a Josué que enviara a 12 hombres de las 12 tribus de Israel Go get it. a tomar 12 piedras del lugar donde los sacerdotes estaban parados.
Cuando todo esto se había terminado como Dios mandó, Josué llamó a los sacerdotes desde el Jordán. A medida que sus pies dejaban el río, las aguas volvieron a su lugar, tal como habían estado antes. Ellos llevaron las piedras a su campamento y las colocaron como un monumento para que las generaciones futuras pudieran recordar la historia de cómo Dios llevó a su pueblo a través del río Jordán sobre tierra seca. Josué continuó liderando al pueblo de Israel después de Moisés y desde muy chiquito empezó a servir de ayudante de Moisés, así que pudo aprender de uno de los grandes, de uno de los gigantes. Como líder, Josué fue un ejemplo constante de confianza y actuó conforme a esa confianza. También desafió y advirtió fielmente al pueblo de Israel de la obediencia al Señor. Definitivamente Josué también es un gigante de la fe. Vamos a aprendernos el siguiente verso. Proverbios 3:5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Proverbios 3:5. Buenísima, chicos, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo más acerca de gigantes de la fe. Bye.